Alex Len es nuevo jugador del Real Madrid. El jugador ucraniano desembarca en la disciplina blanca después de la salida de Bruno Fernando con destino a Partizan de Belgrado. Un jugador con múltiples años en la NBA, más de 10 temporadas en la competición estadounidense y que retorna a Europa con el objetivo de completar una rotación interior del conjunto blanco que ahora mismo no pasa por su mejor momento. Vamos a analizar cómo encaja, quién es y qué podemos esperar de Alex Len, el nuevo fichaje del Real Madrid. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario con tu opinión sobre el fichaje de Alex Len. Vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet y vamos a hablar del último fichaje del Real Madrid de Alex Len, que en la tarde de ayer se anunció su incorporación al conjunto blanco después de ya varias semanas de rumores y de que incluso la propia agencia de representación lo anunciase antes que el propio club blanco. Anoche se facilitó el parte de prensa por parte del conjunto blanco y ya se le vio en el último partido contra el Fenerbahce de Euroliga. ¿Quién es Alex Len? Es un jugador que llega directamente desde la NBA, un pívot de 2'13", más de 113 kilos y que, ha pasado las últimas 13 temporadas en la liga estadounidense. Además, añadió 2 campañas en la NCAA y en la Universidad de Maryland, donde, por ejemplo, compartió equipo con Jake Lyman, una universidad de Maryland donde apenas salieron jugadores destacables, pero que Alex Len les sirvió sus 2 temporadas en college para acabar siendo elegido en el número 5 del draft de 2013. Un draft de 2013 que fue realmente flojo. Cabe destacar que las selecciones más interesantes serían Giannis Antetokounmpo, que fue elegido en el número 15, Rudy Gobert, que fue el pick 27, o C.J. McCollum, que cayó hasta la segunda ronda. Es el draft de Anthony Bennett, para que nos hagamos una idea. Y Alex Len en ese draft de 2013 fue elegido por los Phoenix Suns, el equipo donde más años pasaría en la liga estadounidense, junto con los Sacramento Kings, el equipo, en rigor, el último equipo en el que estuvo, porque sí que es cierto que pese a que terminó la temporada con Los Ángeles Lakers después de ser traspasado a Washington Wizards y finalmente cortado y firmado por el resto de la temporada con el conjunto angelino, la realidad es que apenas tuvo relevancia en la rotación. Por lo tanto, podemos hablar de que su última experiencia de verdad en la NBA ocurrió en los Sacramento Kings. Más de casi 700 partidos en la NBA, 6,7 puntos de media, 5,3 rebotes y 0,9 tapones. Un 53,1% de acierto en tiros de 2, un porcentaje realmente bajo para un interior, un 32,2% en triples, que la verdad suena mejor de lo que es, porque cuando te pones a mirar un poco el volumen de lanzamiento del jugador ucraniano te das cuenta de que apenas ha intentado triples a lo largo de su trayectoria, un volumen, como digo, bajísimo, 0,5 triples por partido, es decir, 348 triples en 690 partidos de fase regular. Por tanto, a pesar de que pueda parecer que tiene buena mano, la realidad es que el volumen no nos deja, muchos argumentos para agarrarnos a que pueda ser un jugador fiable, o al menos con buena mano desde la larga distancia. Además, 67,8% de acierto de media de carrera desde el tiro libre, que ya sabemos que está un poquito más lejos que en el resto del baloncesto, pero para que os hagáis una idea, la NBA en las últimas 3-4 temporadas, la media de la liga estadounidense ha rondado el 78-77%. Por tanto, estamos hablando de un jugador por debajo de la media en acierto desde la línea de tiro libre. Equipos NBA en los que ha estado, como os decía, 5 temporadas en los Phoenix Suns, que fue el equipo que originalmente le eligió en el draft, otros 5 en Sacramento Kings, 2 en Atlanta Hawks, 1 en Washington Wizards, otro en los Toronto Raptors, donde coincide con Sergio Scariolo en esa temporada terrorífica de la 2021 para el conjunto canadiense, que debido a la crisis sanitaria tuvo que trasladarse momentáneamente a Florida y fue un año muy difícil para los Toronto Raptors y ese fin de carrera en Los Ángeles Lakers, donde se incorpora a partir del mes de marzo. Completa, creo que son 12 partidos de fase regular y apenas tiene relevancia en los playoffs, donde disputa minutos de la absoluta basura, donde solamente disputa 2 partidos y es
lo típico de entrar a falta de la pretemporada con los New York Knicks, firmó un Exhibit 9, que es pues, un contrato de pretemporada, y que finalmente no consiguió entrar en el equipo. Disputó apenas 3 partidos, 3,5 puntos de media, 1,5 rebotes y un 66% de acierto en tiros de campo en 9 minutos de promedio. Poco reseñable y muy poquitas cosas que destacar de Alex Len en esta pretemporada con el conjunto neoyorquino. Vamos a echar, antes de ahondar un poco en cómo encaja, qué perfil es, qué puede aportar al Real Madrid en ataque y en defensa, quiero ver cómo queda la rotación final del conjunto blanco, porque tras la salida de Bruno Fernando en los últimos días y la llegada ahora de Alex Len, prácticamente el equipo se queda igual. Lo único que sigue faltando es quizá un anotador más en el puesto de 2 que pueda dar un respiro a esa rotación de, bueno, Facundo Campazzo, Tío Maledón, Andrés Félix y Sergio Llull, que son ahora mismo los que sostienen ese puesto de convocar, de 1-2, que es un poquito difuso, como sabemos, en el baloncesto actual. Como digo, bases, Facundo Campazzo, Andrés Félix y Tío Maledón. En el puesto de 2, Sergio Llull. Y ya en el puesto de 3 tenemos bastante variedad, donde vemos a David Kramer, a Alberto Abalde, Gabriele Prótzida, Mario Hesonja y Gaby Deck. Ya sabemos que Gaby Deck y Mario Hesonja pueden alternar el puesto de 3 y el puesto de 4. Y en el puesto de ala pivot tenemos a Trey Lyles, que está haciendo realmente bien. Me equivoqué completamente a la hora de analizar al exjugador de los Sacramento Kings, del cual hablaremos más adelante porque tiene bastante relación con Alex Len. Chuma Okiki, Usman Garuba y Ethan Almansa, que estos dos, como digo, también pueden alternar el puesto de 5, pero en la página de acb.com están listados como ala pivots, por tanto tengo que incluirlos como tal. Y ya en el puesto de 5, Eddie Tavares y el recién llegado y el protagonista de nuestro vídeo, Alex Len. Hablemos un poco de la defensa, porque este es el punto más preocupante con el jugador ucraniano. Alex Len, a lo largo de toda su trayectoria en la NBA, ha sido un agujero defensivo. Eso no significa que en el baloncesto europeo también lo vaya a ser. Sabemos que los perfiles interiores de este tamaño, un tipo de 2'13 con una envergadura de 2'24, estamos hablando de alguien que está a 10 centímetros de envergadura de Eddie Tavares, por tanto estamos hablando de un jugador que tiene un más 10 más o menos, más 10 más 11 de envergadura respecto a su altura, puede hacerlo bien, tiene las condiciones físicas para poder hacerlo. Otra cosa es la aptitud. Lo positivo, que está en un ecosistema y tiene a un entrenador que tiene amplia experiencia en convertir la piedra en oro respecto de interiores. Los perfiles de este estilo tan grandes, que son tan pesados, es más fácil taparlos a nivel defensivo en Europa de lo que es en Estados Unidos y en la NBA. ¿Por qué? Primero, por las dimensiones del campo, es mucho más grande, y segundo, por la regla de los 3 segundos defensivos. Alex Len ahora puede hacer de la pintura su espacio predominante, puede quedarse todo el tiempo en el semicírculo sin que haya una norma que le impida permanecer tanto tiempo en los aledaños del aro. Es un punto a favor. También veremos cómo termina de adaptarse a un ecosistema táctico y a un ecosistema de juego que va a ser mucho más enrevesado, que va a ser mucho más complejo y más demandante a la hora de interpretar lo que tiene que hacer desde el apartado defensivo, y sobre todo luego hablaremos en el apartado ofensivo, de lo que ha visto en la NBA, donde ha sido simplemente un ejecutor. Tiene muchas más variables a las que tiene que prestar atención, y el juego en comparación Europa-Estados Unidos juega a favor en ese sentido de que Alex Len puede hacerlo un poquito mejor por el simple hecho de que no se va a quedar tantas veces aislado en situaciones de aclarado contra un base o contra un pequeño. Es decir, esas situaciones de mismatch son menos habituales de lo que ocurre en la NBA, al igual que el hecho de que un 5, un pivot puro, pueda salir a tirar, aunque cada vez ya sabemos que esto va aumentando, va siendo cada vez más habitual. En términos de lo que hemos visto de Alex Len a lo largo de estos 13 últimos años en la NBA, que es un volumen bastante grande a la hora de analizar a un jugador. Atendiendo a lo que hizo en la última campaña entre los Sacramento Kings y Los Ángeles Lakers, dejó a sus rivales en un 50,7% de acierto en tiros de campo, que es un dato realmente malo. Es decir, en la mayor parte de los ataques a los que él defendía a un jugador, su oponente anotaba por encima del 50%. El problema lo tuvo en la protección del aro, lo que estábamos diciendo. En el aro, el jugador ucraniano permitió el 74% de los tiros a sus oponentes. Sí que es cierto que cuando se alejan de los aledaños de la canasta, cuando ya simplemente nos restringimos a la pintura, ese porcentaje desciende notablemente hasta un 42%, que está más o menos en la media de la liga, que ronda entre el 40 y el 45% de acierto en ese sentido.
En contraste, para que tengamos un poquito de referencia, Bruno Fernando, antes de llegar al Real Madrid la pasada campaña, registró un 65,5% de acierto de sus oponentes en el aro y un 54,8%, perdón, en la pintura. Es decir, es mejor, o era mejor, o tuvo mejor rendimiento Bruno Fernando en el aro respecto de la pintura en comparación con Alex Len. Última temporada de Sacramento Kings con él en cancha, antes de firmar con Los Ángeles Lakers, tuvo el peor net rating de todo el equipo, un menos 16,3. Y sin él en cancha, tuvo el tercer mejor registro de los Sacramento Kings en comparación cuando estaba sobre el parqué. Ya sabéis, el net rating es la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva, es decir, los puntos permitidos o anotados por cada 100 posesiones. Esta no es una estadística individual, sino que es una estadística colectiva. Por tanto, lo que hay que es entenderla dentro de un contexto. Es decir, tú pones a Alex Len en los Sacramento Kings en un contexto concreto y su rendimiento colectivo del equipo es ese, un menos 16,3. Dato que mejoraba cuando él se iba al banquillo, lo cual es normal cuando tu pívot titular es Domantas Sabonis, por poner un ejemplo, que es uno de los jugadores más positivos o al menos más equilibradores de quintetos. Sin embargo, en 2024 fue al revés. Puede que tuviera un mal año la pasada temporada o todo lo contrario, que tuviese una magnífica temporada 23-24 y que ahora, pues bueno, solamente necesite un cambio. No obstante, en términos defensivos, y esto es bastante importante, aunque solamente ha promediado unas 2-3 faltas de media a lo largo de su carrera, sí que es bastante proclive a cometer faltas por la proyección de los 36 minutos de juego. Así que este sí que va a ser un tema a tener en cuenta, sobre todo de cara a su encaje en el Real Madrid. Hablemos también del ataque, que es, yo creo que el punto más favorable o donde mejor puede rendir el jugador ucraniano en su desembarco en el Real Madrid. Es un pívot clásico, no tiene grandes alardes, no es alguien que destaque desde el punto de vista técnico, es más bien un tronco que tiene poca movilidad, que le cuesta producir más allá de situaciones de ejecución, que en el bloqueo directo de la continuación tampoco es exuberantemente una locura desde el punto de vista físico, no es muy exuberante en ese sentido porque no tiene un gran salto vertical, no puede jugar por encima del aro. Para que os hagáis una idea, en el global de toda su trayectoria en la NBA, tan solo el 21% de sus tiros de campo han sido mates, que es un volumen muy bajo para un pivot que solamente se dedica a anotar en la pintura, es decir, que no tiene rango de tiro, que no suele moverse fuera de esos aledaños del aro, que no suele salir a la media distancia y que, como os decía al principio, su volumen desde la larga distancia, desde el triple, es muy bajo. Es un jugador de rebote, de bloqueo directo, de balones cerca de canasta y no le pidas mucho más. No le puedes dar el balón al poste porque no vas a saber resolverlo de la manera adecuada, pero eso no significa que en el momento en el que lo traslades al baloncesto europeo sí que pueda dar un poquito más y un paso adelante. Lo que hemos visto en estos 13 años de la NBA nos indican o nos hacen pensar que no es esa la línea por la que puede tirar Alex Len. ¿Que pueda cambiar en este lapso en el que esté en el Real Madrid? Pues bueno, ojalá y veamos un jugador mucho más completo. Pero a la vista de un volumen de 13 años en la NBA, nos permite tener un patrón bastante claro de lo que es el jugador de 2-13. Para que os hagáis una idea, tiene un 66% de acierto de carrera en el aro, es decir, lo que estábamos hablando, un 66% de precisión justo solamente anotando en el aro. Cuando se aleja un poquito de la canasta, solamente del aro, es decir, en el resto de la pintura y cerca de la media distancia, ese dato, como os decía, baja notablemente. Se reduce hasta un 39% de precisión. Como digo, no es alguien que pueda jugar por encima del aro, apenas un 21% de sus tiros de campo han sido mates, gracias a los datos que ofrece el play-by-play de la NBA. Bien, he estado revisando también un poco de tracking, un poquito de play type en NBAstats.com y en pick and roll, es decir, en continuaciones de bloqueo directo, es un jugador que tampoco destaca especialmente. Sí que es cierto que su volumen, al ser un pivot suplente y que progresivamente sus minutos han ido decayendo en las últimas temporadas, no nos permite establecer un patrón al cual agarrarnos porque el volumen es muy bajo, pero en la muestra que tenemos repasamos un poquito. Última temporada que llega al umbral mínimo, que es la 21-22 con los Sacramento Kings. Tiene un percentil 33, es decir, está en el tercio inferior,
un jugador poco eficiente en la continuación del bloqueo directo. En la anterior, en la 2021, cuando está entre Toronto y Washington, él ocupa el percentil 79, es decir, está en el tercio superior de eficiencia. También es cierto que porque aquellos Washington Wizards, francamente, eran una supernova y terminaron muy bien el último tercio de temporada con Russell Westbrook, con Bradley Beal y con otros tantos jugadores. Sin embargo, en el curso 2020, en el año de la pandemia, 19-20, volvemos a lo más habitual, 42% en percentil de bloqueo directo en continuaciones de pick and roll, y en 2019 percentil 54. Es decir, es un jugador que entre sus iguales, entre los jugadores interiores en la continuación del bloqueo directo, es muy poco eficiente. Veremos cómo lo hace ante defensas europeas, con jugadores que tienden a defender de manera distinta, que son perfiles físicos muy diferentes, más pesados, más lentos, que no tienden tanto al cambio y que por tanto puedan neutralizarse más fácilmente una situación de bloqueo directo. No obstante, y cabe decirlo, porque no me quiero pillar los dedos, lo que vimos de él, de Alex Len, en el último tercio de temporada en los Lakers, es decir, en los pocos minutos que le vimos en cancha con Luka Doncic, con LeBron James, con Austin Reeves, etc., fue dramático. Fue un jugador que estaba completamente superado por el baloncesto actual, bien fuese por encaje, bien fuese porque no había terminado de encontrar la dinámica y no conocía a sus compañeros, pero lo que vimos de él en los Lakers, la verdad es que fue bastante negativo. No podemos edulcorarlo de ninguna manera. Fue un jugador que no encajó en absoluto. Por eso mismo, ahora ha salido de la NBA y no consiguió equipo, pese a medir 2'13", tener 13 años de experiencia en la NBA y ser un jugador ultra conocido dentro de lo que es el contexto de los equipos estadounidenses. Bien, ¿cómo encaja en el Real Madrid? Que esto es también un tema bastante interesante a explorar. Scariolo entrenó muy poquito tiempo, como os decía, en los Toronto Raptors, apenas estuvo, creo que fueron 10-11 partidos antes de que saliese con destino Washington Wizards en la temporada 2021, pero lo interesante es que ha compartido varias temporadas con Trey Lyles en los Sacramento Kings. Y esto, gracias a que la NBA tiene datos para absolutamente todo, me ha permitido filtrar cómo han rendido Trey Lyles y Alex Len cuando han estado los dos sobre la cancha en los Sacramento Kings. En la última temporada, en la 24-25, compartieron 114 minutos en cancha con un más 16,5 de net rating. En la 2023-2024, es decir, en la anterior, 248 minutos con un más 17,7 de net rating sobre parqué. Y en global, desde 2022, es decir, desde todo el tiempo que han estado en las últimas temporadas juntos, desde que llegó Alex Len al conjunto californiano, 454 minutos y un más 11,2 de net rating. Es decir, el poco tiempo que han estado sobre la cancha Alex Len y Trey Lyles ha sido positivo. Y creo que esto es la razón por la cual tanto Sergio Rodríguez como Martínas Pocius han apostado por un perfil como este en detrimento de un Mo Bamba o de otro jugador probablemente venido de la Liga de Desarrollo de la NBA, o incluso buscar algún fichaje dentro de la Eurocup, de la Euroleague, de la BCL o de otra competición de turno. Han querido quedarse con esta pequeña muestra, pero insisto, de los 14.000 minutos aproximadamente, que es la muestra general desde 2022 hasta 2025, hasta que es traspasado, traspasado y después cortado Alex Len de los Sacramento Kings, junto con Trey Lyles, solamente han compartido 454 minutos. 454 minutos. Es muy poquito. Es apenas un 3% más o menos, lo digo un poco de memoria y calculando rápidamente, es apenas un 3% de tiempo sobre el total que han compartido sobre la cancha. Es una muestra muy chiquitita, pero esa muestra chiquitita al menos deja claro que el tiempo que han estado juntos, pues oye, han funcionado, y esa puede ser un poco la línea que han querido seguir desde la directiva del Real Madrid para añadir a un jugador como es Alex Len. Alex Len, que evidentemente no cuenta como extracomunitario al ser jugador ucraniano, puede jugar en Liga Endesa y no, evidentemente en Euroliga no hay ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que es un punto más favorable respecto a otros interiores que podrías haber ido a buscar al mercado y que tenían pasaporte extracomunitario, de tal manera que sigues teniendo esa baza para poder añadir otro jugador con pasaporte estadounidense si llegado el momento es necesario, como decíamos anteriormente, para el puesto de 2 en caso de que haya lesiones o mil cosas que pueden pasar en el transcurso de una temporada. Tiene 32 años para 33, por tanto yo creo que le quedan unos 2-3 cursos más que pueda rendir a un buen nivel dentro de la élite del baloncesto europeo. Se ha hablado de un contrato multianual, por tanto puede ser un 1+1, puede ser un 2+1, no sabemos estas cosas, es bastante difícil de conocerlo con exactitud, pero bueno, creo que en términos generales y por resumir todos los datos y toda la información que os he transmitido en este vídeo, estamos hablando de un pivot defensivamente bastante malo. O sea, siendo claros, es un jugador que en defensa
en toda su carrera en NBA no ha destacado especialmente por ser alguien que brille en el apartado defensivo. Sí que es cierto que puede hacer sus números en ataque, pero que tampoco es una supernova en ese sentido, como podría haberlo sido Bruno Fernando, por encontrar un paralelismo con alguien que sí que es cierto que podía jugar por encima del aro, que podía marcar las diferencias en pintura cuando estaba centrado y ese tipo de cosas. Pero como digo, es un jugador que defensivamente se le puede tapar mucho más al ser un interior en comparación a un base o a un exterior, como por ejemplo el caso de Marcus Howard, que al estar expuesto ante jugadores ofensivos más rápidos, más veloces, más habilidosos en términos ofensivos, pueda quedar mucho más expuesto. Con un pivot lo puedes tapar más, hay más trampas que puedes hacer, puedes maquillar mucho mejor cómo organizas tus rotaciones y cómo estructuras tu bloqueo directo, tu defensa del bloqueo directo, y en ese sentido puedes hacerlo un poquito mejor con Alex Len, que sí que es cierto que, oye, tienes a Ethan Almansa, tienes a Usman Garuba, que te pueden hacer en algún momento, sobre todo pensando en Liga Andesa, te pueden hacer el apaño en el 4,5-5 para darle un poquito de descanso a Eddie Tavares, que en algún que otro momento sí que es necesario. Pero bueno, con 2,24 de envergadura, pues oye, es un jugador que jugando en situaciones de flat puede abrirte muy bien y puede contener la pintura, yo creo que de una manera bastante óptima. Estoy siendo bastante optimista porque me pillé bastante los dedos contra el Ice, yo pensaba que no iba a funcionar, me alegro bastante de que haya acabado encajando en el Real Madrid. Oye, hay veces en las que aciertas a la hora de analizar a un jugador, otras en las que no. Yo ya lo dije en el vídeo, ojalá funcionase y ha acabado funcionando. Me alegro de que finalmente el exjugador de los Sacramento Kings haya terminado encajando y por eso no me quiero pillar los dedos, porque todo lo que hemos visto de Alex Len hasta el momento en NBA no ha sido positivo, pero eso no significa que de cara a su desembarco en la Euroliga y en el Real Madrid, pues oye, no puede hacerlo bien en esta nueva etapa que se abre para el jugador ucraniano. Dejadme en comentarios ¿qué opináis de Alex Len, del nuevo fichaje del Real Madrid? Esperamos que os haya gustado este contenido en Gigantes del Básquet. Ya tenéis en preventa el número especial del 40 aniversario de la revista de Gigantes del Básquet, que este 2025 cumplimos 40 años desde que en noviembre de 1985 empezase a andar la única revista en papel de baloncesto que continúa en circulación en España, para que sigamos pudiendo llegar a todos los formatos: web, revista en papel, vídeo, redes sociales, podcast. Es imprescindible que nos apoyéis a través de estos canales, de que compréis la revista, ya sea en formato digital, ya sea en formato físico, y que, como os digo, nos dejéis vuestra opinión también aquí en comentarios, os suscribáis al canal si no nos conocíais, porque aquí analizamos todo el baloncesto: Liga Andesa, Euroliga, NBA, baloncesto femenino cuando tenemos oportunidad, y todas las ligas que nos da tiempo a cubrir en este pequeño espacio. Así que oye, nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.